El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas.
así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes en tiempo real del fondo del océano, por lo que representaba un verdadero avance con respecto a otros intentos. Después de mucho pensar, tuvo un momento de eureka. Supuso que la fuerza del naufragio debía haber dejado un rastro de escombros que condujera de vuelta al barco. Mientras buscaban el Titanic, la mayoría de las personas había intentado encontrar el barco en sí. Pero hasta ese momento había sido como buscar una aguja en un pajar. Por eso la lógica de Ballard era tan brillante. Necesitaba invertir el orden. Pero tenía otro obstáculo en sus manos: el tiempo. Solo podía buscar el barco después de encontrar los submarinos perdidos. Y para cuando eso sucedió, le quedaban 12 días. Se asoció con otro científico y aplicaron el método de cortar el césped para cartografiar el lecho marino. Un dato importante que la mayoría de los investigadores pasaron por alto fue que había una corriente marina moviéndose hacia el sur el día del desastre. Esto significaba que el campo de escombros debería estar al sur de las coordenadas de la señal de socorro. Para ahorrar tiempo y recursos, haría un rápido reconocimiento del lecho marino y espaciaría las líneas a más de 4,5 kilómetros de distancia para buscar campos de escombros. También decidió confiar más en las imágenes de la cámara que en las señales de sonar. Su equipo se turnaba para pilotar el Argo y observar el video. Los días pasaban sin mostrar nada más que el vacío del fondo del océano, hasta que las rocas que estaban acostumbrados a ver empezaron a parecerse a escombros hechos por el hombre. De repente, ahí estaba, la caldera del Titanic. Ballard tenía razón. El campo de escombros los llevaría de regreso al barco. Tras 73 años de búsqueda, finalmente habían hallado el naufragio. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco,
Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco.
Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2,000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic. El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación. Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic.
Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina. Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente. Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Señor W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Señor W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a abortar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto, e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche. Pero adivina qué, la llave la tenía David Blair, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba guardando.
Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente, el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados.
El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur.
El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la luna, el sol y la tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los LaRoche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliette envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer.
Juliet mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los LaRoche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliet más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliet recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliet, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliet con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliet y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliet consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliet dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, LaRoche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril, les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic.
Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril sintieron un ligero temblor, salieron de su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Estos les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, pues los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Pero la realidad era que el barco se estaba hundiendo. El matrimonio Strauss estaba junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que entonces tenía 67 años, le ofrecieron un asiento junto a su mujer debido a su edad. Sin embargo, él lo rechazó. Dijo que no era demasiado viejo para sacrificarse por una mujer. Quería esperar y asegurarse de que no quedaran atrás mujeres ni niños. Ellen Bird, la criada de Aida, dudó antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que lo hiciera, pues tomó la incómoda decisión de no dejar a su marido en el barco que se hundía. Aida se quitó su precioso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa criada, diciéndole que ya no lo necesitaría. Isidore no consiguió convencerla para que se salvara, así que permanecieron juntos hasta el final. Algunos de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron recordaron más tarde que habían visto a la pareja tranquilamente de pie en cubierta, tomados de la mano, simplemente esperando. A ver, ¿sabías que tenemos mejor mapeado Marte que la mayor parte del fondo marino de la Tierra? Tenemos 12.400 satélites allá arriba en órbita, y aún así, ni un solo Cthulhu a la vista. Bueno, siendo justos, quizá está dormido muy al fondo. Pero, ¿cómo se las arreglaron para pasar por alto un coral gigante vivo de unos 300 años, más o menos del tamaño de la envergadura de un Boeing 737? Eso debería verse desde el espacio. Así que es momento de contar la historia de lo que parecía ser el organismo más grande del mundo en nuestro planeta. A finales de 2024, un equipo de National Geographic se lanzó a una misión para explorar las aguas frente a las Islas Salomón. No iban persiguiendo leyendas ni cazando monstruos marinos, al menos no que lo admitan. Estaban documentando la biodiversidad marina, mapeando la zona y esperando tomar unas fotos submarinas muy padres. Al bucear frente a la costa de Emburkuyu, se toparon con algo extraño, una enorme estructura como de roca que se elevaba desde el fondo marino. Desde la superficie parecía un naufragio, lo cual ya de por sí sería interesante, porque encontrar barcos pirata hundidos en realidad es bastante raro. Por si te da curiosidad, uno se descubrió en 1984. Se llamaba Whydah Galley y es el único naufragio de un barco pirata de la edad de oro de la piratería totalmente autenticado que se ha encontrado, junto con su propio tesoro pirata que data de principios del siglo XVIII. Ahora, siendo honestos, encontrar algo así cerca de las Islas Salomón es muy poco probable. Las islas están en el Pacífico Sur, mientras que la época de los piratas del Caribe como Barba Negra y el naufragio del Whydah Galley fue sobre todo en el Mar Caribe y en los océanos Atlántico e Índico. Aquí, si buscas naufragios, es mucho más probable que encuentres reliquias de batallas más modernas. Esta región vivió algunas de las más feroces de la historia. Ese es tu dato curioso de hoy. No, esto no era un naufragio, era algo vivo y mucho más cool. Aquella roca resultó ser un solo coral enorme de la especie llamada Pavona clavis. No un arrecife formado por docenas de colonias como los que estamos acostumbrados a ver, sino un solo organismo gigantesco, compuesto por incontables pólipos diminutos, todos clones entre sí, trabajando juntos como si fueran uno solo. Así que, desde ahora, vamos a llamarlo Rey Coral. Los buzos lo midieron y vieron que tenía unos 34 metros de ancho, 32 de largo y casi 6 de alto. Es más grande que una cancha de básquetbol de la NBA, con el aro rodeando la cabeza de una jirafa de pie. Así que sí, técnicamente se puede ver desde el espacio, aunque en realidad lo descubrieron a la antigüita, nadando directo contra él. Al parecer ni la gente local sabía que estaba ahí. Según su ritmo de crecimiento, los científicos calculan que el rey lleva expandiéndose unos 300 años. Eso significa que empezó su vida a principios de 1700. Nos remontamos a la época en que las pelucas empolvadas estaban de moda y Estados Unidos era solo un sueño. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra coral, piensa en bonitas rocas bajo el agua o en plantas de colores. Yo mismo antes creía que era una especie de alga marina. Pero la verdad es que el coral es un animal, o en este caso, un animal enorme.
Ahora, cada coral empieza su vida como miles de millones de diminutas criaturas llamadas pólipos. Son como pequeñas anémonas marinas del tamaño de una gomita, que se construyen diminutas tacitas de piedra caliza para vivir. Eso es un pólipo. Normalmente los arrecifes son como vecindarios submarinos, con docenas o incluso cientos de colonias de coral viviendo una junto a la otra. Pero este enorme organismo cerca de las Islas Salomón es diferente. Es más como un solo mega edificio, donde todos los departamentos son del mismo inquilino. ¿Cómo? Porque cada uno de los pólipos de dentro es un clon del mismo individuo. Todos son genéticamente idénticos y trabajan juntos como uno solo. Es como clonarte a ti mismo 1.000 millones de veces y que todos tus clones se tomen del brazo para siempre, fingiendo ser un solo supercuerpo de superhéroe. Así es el rey coral. Y aquí va otra cosa curiosa de esta criatura. Los corales serán animales, pero como te imaginarás, no andan nadando detrás de sus presas ni tragándose peces. Cada pequeño pólipo extiende sus tentáculos para atrapar plancton que pasa, u otras plantas y animales microscópicos que van a la deriva en la corriente. Pero esa es solo parte de la historia. Los corales también guardan un compañero secreto dentro de sus tejidos, unas algas microscópicas llamadas zooxantelas. Las algas hacen fotosíntesis usando la luz del sol para producir azúcares, y el coral se come lo que sobra. A cambio, las algas consiguen un lugar seguro donde vivir. Es de los acuerdos más justos de la naturaleza, con tu roomie. Las algas también le dan al coral sus colores brillantes. Cuando el calor las estresa, los corales las expulsan y se vuelven de un blanco fantasmagórico, en un proceso llamado blanqueamiento. Es una señal de auxilio visual de un ecosistema en problemas. El truco del roomie no es exclusivo de los corales. Hay otras criaturas, como la almeja gigante, que pueden hacer algo parecido. Sin embargo, otra cosa que hace únicos a los corales es su longevidad. Los estudios muestran que algunos corales pueden prácticamente dormir y descansar, anclados al fondo marino durante 5.000 años, lo que los convierte en los animales más longevos de la Tierra. Dado lo mucho que suelen durar, nuestro rey coral parece ser apenas un adolescente. Hasta hace poco, el campeón de peso pesado de los océanos había sido la ballena azul. Puede llegar a medir unos 32 metros de largo. Pesa más que 30 elefantes, tiene un corazón del tamaño de un carro y una lengua que también podría pesar más que uno. Pero, como dijimos antes, al parecer el rey coral le ganó a la ballena en la competencia por el espacio que ocupa. También es un hábitat lleno de vida. De verdad, como una ciudad submarina donde las paredes están vivas. Pececitos se deslizan entre sus grietas, cangrejos trepan por sus relieves, y un sinfín de pequeños organismos se acomodan en sus pliegues para protegerse. Solo por existir, esta gigantesca ciudad de pólipos se ha convertido en el hogar de toda una comunidad de vida marina. Por eso los científicos están tan interesados. Proteger una colonia tan descomunal no se trata solo del organismo en sí, se trata de resguardar a las incontables otras especies que dependen de él. Y sí, hay malas noticias. Los organismos de todo el mundo se enfrentan a amenazas serias, océanos más calientes, aguas más ácidas y eventos de blanqueamiento por todos lados. Incluso algo tan enorme no es invencible. Si un coral de este tamaño es vulnerable, entonces los arrecifes más pequeños y frágiles no tienen ninguna oportunidad. Lo importante es que, cuando descubrimos algo sin precedentes como el rey coral, no solo sirve para videos chistosos y programas de trivias, cambia la forma en que entendemos la vida misma. Puede contarnos sobre la salud del océano, la historia del clima e incluso cómo sobreviven los ecosistemas a lo largo del tiempo. Para las Islas Salomón, esto podría ser un descubrimiento de importancia nacional. Al rey lo encontraron por accidente, y eso en serio te hace pensar qué más podría haber allá afuera. El océano cubre más del 70% de la Tierra, y solo hemos explorado una pequeña parte. Gran parte de las profundidades marinas sigue siendo un misterio total. ¿Quién sabe? Podría haber arrecifes tan grandes como estadios, peces más largos que camiones, o criaturas tan raras que todavía no aparecen en ningún libro de biología. O quizás solo es mi imaginación y mis ganas de que exista algo así. Pero bueno, aquí viene el giro inesperado. Puede que el rey coral ya haya sido destronado. A finales de 2024, unos biólogos marinos de Ocean Garner se toparon con un coral aún más grande cerca de Nusa Penida, en Bali. Escondida a simple vista, justo donde cientos de buzos pasan nadando todos los días, había una enorme colonia de Galaxia Strita. Mide unos 58 metros de ancho, 71 de largo y 10 de alto, y cubre más de 4.000 metros cuadrados. Eso la hace casi tan larga como un Boeing 747, que deja atrás la comparación del rey coral con el 737.
Lo que la hace aún más sorprendente es dónde vive. Es el estrecho de Lombok, un cruce natural donde chocan el Océano Pacífico y el Índico. El estrecho es como una banda transportadora de comida, que trae nutrientes y larvas frescas de coral. Para una criatura inmóvil como el coral, es el equivalente a vivir junto a un buffet de comida ilimitada que nunca cierra. Los investigadores creen que podría ser la colonia individual más grande jamás registrada, aunque todavía están revisando si en verdad es un solo organismo gigante o varias colonias fusionadas. En resumen, antes de llegar a las verdaderas profundidades de nuestros océanos, todavía hay mucho escondido a simple vista. El rey coral, la gigante de Bali y un sinfín de otros misterios nos recuerdan que el mar no revela sus secretos tan fácilmente. Así que tenlo en mente la próxima vez que bucees. Podrías toparte con algo más grande que un avión Boeing, más antiguo que ciertos reinos y más extraño que tu imaginación, o incluso la mía. Los astrónomos detectaron algo extraño sucediendo en la oscuridad del espacio. Captaron una serie de señales extrañas e inexplicables provenientes de estrellas lejanas en la constelación de la Osa Mayor. Y literalmente, nadie puede explicar su origen. ¿Es algún fenómeno natural desconocido? ¿O algo mucho más misterioso, más artificial? Exploremos este último descubrimiento espacial, la ciencia detrás de estas señales del espacio y lo que los científicos creen que podría estar enviándolas. Entonces, los científicos captaron dos ráfagas de energía idénticas, provenientes del espacio profundo. No eran aleatorias y no eran ruido de fondo. Parecen ser precisas e incluso algo intencionales. Las señales vinieron de la constelación de la Osa Mayor. Se encuentra a unos 100 años luz de nuestro planeta. La estrella que emite esas señales se llama HD 89389. Es un poco más grande y brillante que nuestro Sol, pero nada demasiado inusual. Es decir, hasta el 2023. Fue entonces cuando el científico de la NASA, Richard Stanton, notó algo que nunca había visto. La estrella destelló de repente. Se hizo brillante, luego tenue, luego brillante otra vez. Y sucedió en solo unos segundos. Hubo dos pulsos idénticos, separados por exactamente 4.4 segundos. Según Stanton, el comportamiento de la estrella era más que extraño. Los cambios en el brillo eran demasiado potentes para descartarlos como ruido aleatorio, o el resultado de turbulencia en la atmósfera terrestre. Una estrella de más de 1.600.000 kilómetros de ancho no se desvanece así como así. Que una estrella parpadee así en una décima de segundo no es algo que la ciencia pueda explicar fácilmente. Pero se volvió aún más curioso, y cuanto más miraban los científicos, más extraño se volvía. Aparentemente, esto no fue solo un parpadeo, fue deliberado. Parecía que algo hizo cambiar esa luz. Pero, ¿qué podría ser? Era un verdadero misterio del espacio profundo. Así que, durante los siguientes 2 meses, Stanton trabajó mucho, 1500 horas de tiempo total de observación, revisando cada explicación posible. Comparó los datos con relámpagos, reflejos de aviones, meteoritos e incluso fallas de software. Y cada vez, el resultado fue el mismo. Nada coincidía. Fue entonces cuando el equipo de investigación tuvo que admitir lo que nadie esperaba. Aparentemente, no podían descartar la posibilidad de que esos pulsos fueran artificiales. El caso es que tras revisar cada explicación posible, Stanton se dio cuenta de que su descubrimiento con el telescopio espacial no era algo que alguien hubiera visto antes. No podía explicarse como estática, no eran relámpagos, y definitivamente no era un avión de pasajeros volando. Pero le recordó algo. Verán, en el 2019, los astrónomos detectaron otro extraño pulso doble. Este venía de un gigante gaseoso caliente llamado Dimidium, a unos 15 años luz de la Tierra. Al principio, los expertos lo tomaron a broma y lo atribuyeron a aves volando por el campo de visión del telescopio, pero la nueva señal no parecía una de esas simples confusiones. Así que Stanton siguió investigando, revisó todo y concluyó que una onda de choque en la atmósfera terrestre podría explicar las señales, pero esa idea no encajaba del todo. Para que los 3 pulsos se sincronizaran tan perfectamente, la sincronización tendría que haber sido casi imposible. Los investigadores también analizaron otras posibilidades. Quizá la luz fue desviada por algún objeto lejano en nuestro sistema solar. Quizá un satélite o asteroide la bloqueó parcialmente.
O quizá fue causada por refracción, o incluso ondas gravitacionales. Pero ninguna de esas teorías tenía mucho sentido tampoco. Claramente faltaban detalles para que los astrofísicos explicaran cómo una estrella podía parpadear tan rápido y tan nítidamente. Por ahora, Stanton cree que el único camino a seguir es estudiar los 3 eventos conocidos más de cerca y ver qué explicaciones aún se sostienen. Probablemente se pregunten, ¿cómo se hizo siquiera este descubrimiento astronómico? Comenzó hace más de 60 años. Fue cuando los científicos iniciaron oficialmente la búsqueda de vida más allá de la Tierra. La llamaron la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI. El pionero de esta iniciativa fue algo llamado Proyecto Ozma. Fue dirigido por el astrónomo Frank Drake, el mismo tipo que ideó la famosa ecuación de Drake. Esta ecuación es una forma en que los científicos hacen una estimación fundamentada sobre cuántos mundos en nuestra galaxia podrían tener vida inteligente que pueda enviar señales que podríamos detectar. La idea es simple. Empiezas con cuántas estrellas nacen en nuestra galaxia. Luego, calculas cuántas de esas estrellas tienen planetas y cuántos de esos planetas podrían albergar vida. Luego tienes que calcular cuántos de esos mundos podrían tener seres vivos. ¿Y cuántos de esos podrían desarrollar seres inteligentes? Y finalmente, tratas de calcular cuántos de esos podrían construir tecnología que les permita comunicarse con otras civilizaciones como la nuestra. Ahora bien, la ecuación no pretende realmente dar un número claro. Es más como un gran experimento mental que ayuda a los científicos a considerar todas esas diferentes piezas necesarias para que la vida exista y sea notada en el universo. En fin. En 1960, Drake y su equipo apuntaron una antena de radio gigante de 25 metros a 2 estrellas cercanas, Epsilon Eridani y Tau Ceti, y escucharon en busca de algo inusual. Entre abril y julio de ese año, el observatorio en West Virginia se mantuvo sintonizado, esperando una señal de las estrellas. Desafortunadamente, no llegó nada, pero el proyecto se convirtió en el punto de partida de todo lo que vino después. Desde entonces, los científicos han realizado docenas de búsquedas similares, usando todo tipo de longitudes de onda y tecnologías para encontrar señales de vida inteligente. Hoy en día las llamamos tecnofirmas. Y aunque nadie ha encontrado pruebas sólidas aún, ha habido momentos en los que ni los expertos podían descartar la posibilidad de que algo o alguien pudiera estar allá afuera. Ahí es donde entra el Dr. Richard Stanton y hace un impactante descubrimiento espacial. Stanton es un científico de la NASA que trabajó en algunas de las misiones más icónicas, como Voyager y Grace. Esta última fue un proyecto de la NASA y la Agencia Espacial Alemana, donde 2 satélites volaron alrededor de la Tierra juntos, lado a lado. Al observar cómo cambiaba la distancia entre ellos, los científicos podían ver cómo cambiaba la gravedad de la Tierra en diferentes lugares. Eso les ayudó a aprender sobre cosas como el derretimiento del hielo, el movimiento oceánico, el agua subterránea e incluso el cambio climático. Pero tras jubilarse, Stanton emprendió un proyecto personal buscando vida inteligente desde su propio observatorio Shea Meadow en Big Bear, California. Usando un telescopio hecho a medida y un fotómetro que él mismo diseñó, Stanton pasó años escaneando más de 1,300 estrellas similares al Sol, no buscando señales de radio del espacio, sino destellos de luz. A diferencia de los estudios SETI tradicionales que se enfocan en ondas de radio, el enfoque de Stanton, llamado SETI óptico, busca pulsos tipo láser, ráfagas de luz nítidas y rápidas, que podrían usarse para la comunicación a través de las estrellas. Esta idea se remonta a principios de los 60, cuando 2 científicos sugirieron que civilizaciones avanzadas podrían usar pulsos láser de nanosegundos increíblemente potentes para enviar señales visibles que podrían eclipsar a sus propias estrellas. Para este estudio, Stanton no escaneó enormes porciones del cielo. En cambio, se enfocó en una estrella a la vez. La observaba durante 1 hora seguida y registraba su luz en intervalos increíblemente pequeños, separados por solo 100 microsegundos. Eso es lo bastante rápido para captar destellos en menos de un parpadeo. Luego analizaba los datos, buscando patrones repetitivos extraños y señales inexplicables. Y finalmente, sus esfuerzos rindieron frutos, e hizo el descubrimiento espacial del que hablamos.
Una estrella similar al Sol, a unos 100 años luz de distancia en la constelación de la Osa Mayor, envió 2 pulsos de luz rápidos e idénticos. Hasta ahora, estas señales siguen sin explicación. Nadie sabe con certeza qué causó esos perfectos pulsos gemelos. Ni siquiera podemos determinar qué tan lejos estaba realmente la fuente. Algo pasaba frente a la estrella, o la luz misma estaba siendo cambiada por algo que aún no entendemos. Lo que sí sabemos es que algo extraño está sucediendo allá afuera, en la Osa Mayor. Quizá es un nuevo tipo de evento cósmico, o quizá es algo completamente diferente. Y un día, resolveremos este misterio del espacio profundo.